Bueno, hace unos 10 años atrás, una vez por mes me paraba frente a un grupo de empresarios y tenía que decir: soy Marcela Fiviani, empresaria, el mes pasado facturé tanto. En ese momento pertenecía a un grupo de CEOs y dueños de empresas en donde nos enseñaban a ser empresarios. Yo, por supuesto, me sentía sapo de otro pozo. Yo era la creativa del grupo, había estudiado escenografía, había cofundado una revista especializada en diseño. Me incomodaba mucho hablar de números, lo mío eran las ideas. Pero con el tiempo me fui amigando con esa frase, hasta que un día, haciendo un trámite X, tenía que completar un formulario, el campo de profesión, y me salió naturalmente poner empresaria. Ahí entendí que las ideas son un negocio, y que las ideas puedan estar vinculadas a un negocio no significa traicionarlas, sino que es la única manera de mantenerlas vivas cuando todo cambia. Bueno, en 2004 fundé, junto a quien hoy es mi marido, una revista en papel especializada en diseño en Argentina, independiente. Y era una revista cara, y cara a propósito. En ese momento había muchas revistas gratuitas, pero nosotros decidimos hacer lo contrario. Si la revista valía, la gente iba a tener que querer pagar por esa revista, y si pagaba, era porque le interesaba. Nosotros, desde el primer número de la revista, tuvimos dos cosas muy en claro y que las mantuvimos durante los 12 años que imprimimos esta revista en papel. La primera, que nuestro primer cliente iba a ser el lector. Y la segunda, que la revista tenía que ser un negocio, lo que nos diera de comer. No un manifiesto, no solamente un objeto bonito para poner en la biblioteca, que de hecho también lo era, sino un negocio. Entonces lo primero que hicimos fue buscar a las grandes empresas para que fueran nuestros anunciantes. Las automotrices, las tecnológicas, las deportivas. Íbamos a hacer la mejor revista de diseño que pudiéramos, esa revista en la que las mejores marcas quisieran estar, y es más, se vieran obligadas a estar, y que a su vez la gente la quisiera comprar y leer, cosa muy importante. Entonces, la revista era un negocio y tenía que ser lo suficientemente versátil como para reinventarse si las cosas cambiaban, que es lo que casi siempre sucede en Argentina. Entonces, llegó el 2015, más o menos, y mirando mi biblioteca, tuve una especie de revelación. Yo estaba suscrita a las principales revistas internacionales de diseño, las recibía todos los meses, prolijamente. Llegó un momento que ni siquiera le sacaba el film con el que venían. La miraba un poco en la tapa y las ordenaba. Entonces, ¿qué pasaba si yo, que vivía de editar e imprimir una revista de diseño en papel, ni siquiera abría las revistas de diseño? ¿Qué podía esperar de mis lectores? Entonces, ahí tomamos una decisión con Gonzalo, con mi marido hoy, y que fue dejar de imprimirla. Era una decisión bastante suicida en ese momento porque la revista realmente funcionaba, pero eso era lo que teníamos que hacer. El negocio había cambiado y había que hacer otra cosa. Bueno, pero el cambio recién empezaba. De la revista en papel pasamos al formato web de la revista. En paralelo creamos una agencia, trabajamos para marcas, hacíamos eventos, activaciones. Yo particularmente me encargaba de hacer ambientaciones en locales comerciales y siempre usaba mucho diseño argentino, muchas piezas de diseño argentino, convocaba artistas. Nos habíamos transformado de emprendedores a empresarios y habíamos creado una estructura, como yo siempre digo, nuestro pequeño imperio. Teníamos oficina propia, empleados, pagamos contador, abogado, pagamos un montón de impuestos. Y ahí me di cuenta también que me había vuelto esclava de mis propias conquistas. Durante un montón de años habíamos generado esa empresa, esa estructura, que nos estaba costando un montón sostener, aceptar trabajos que tal vez no nos interesaban tanto, solamente para hacer que esa rueda siguiera girando, sobre todo la financiera, y con la responsabilidad que uno siente cuando tiene gente a cargo, ¿no?
Pero bueno, llegó la pandemia y tuvimos que reestructurarnos y yo más que como una pérdida lo sentí como una liberación. Bueno, sola empecé a hacer videos. Empecé a entrevistar a diseñadores en video, iba a sus talleres, a sus estudios, los grababa, editaba, subía videos, yo nunca había editado, los subía a las plataformas, a las redes sociales. Y entendí que mi negocio había cambiado, que ese era mi nuevo negocio. Sobre todo en un viaje a Córdoba, estas fotos son de ahí, me había planteado un plan, iba de viaje de vacaciones con mi familia, solamente 4 días, y en 4 días quería hacer 3 entrevistas. Hice 12. Lo que pasó es que iba a una entrevista y el diseñador me decía, ay, tenés que conocer a tal otro y a tal otro. Entonces yo en vez de decir, no chicos, vine por 3, le dije a todo que sí. Fue medio como Perdidos en Tokio, la peli. Mientras yo me levantaba súper temprano, trabajaba todo el día, volvía muerta a la noche, mi marido y mi hija se la pasaban turisteando y me contaban lo fantástico que le habían pasado. Cuestión que yo generé esas 2 entrevistas en video, las fui publicando durante todo un año. Y es más, mucha gente pensaba que yo vivía en Córdoba y seguramente la tonada se me pegó y todo. Nos veamos, nos besemos. Pero bueno, ahí sin darme cuenta estaba creando una estrategia, estaba creando un método que consiste en dar un poco más de lo que tenés planeado. Y para contarles un poco de este método, cuando uno trabaja en algo creativo para un cliente, el cliente te suele decir qué es lo que necesita. Pero muchas veces lo que necesita no es lo que necesariamente va a funcionar. Y les quería contar un ejemplo sobre eso. Hace un tiempo me contrató una fábrica de muebles para hacer un video recorriendo el lugar. Una fábrica hermosa, una marca con mucha historia, donde trabajan generaciones enteras de familias. Y haciendo ese recorrido me encuentro con el depósito de plantillas, que es el lugar donde se guarda cada parte de cada mueble que se produjo en esa fábrica durante todos esos años. Entonces el encargado del taller, un señor que estaba ahí hace 1000 años, me cuenta que esta pata es de la mesa de ese programa de televisión donde la conductora acaba de cumplir 100 años. Esta otra pata es de la silla del sillón presidencial. Había oro en polvo. Era una historia que esta marca que me había contratado no había considerado como contenido. Entonces, yo podría haber solamente publicado ese video que me pidieron de la fábrica y estaba todo bien, todos contentos. Pero elegí hacer un segundo video justamente mostrando este depósito de plantillas. Por supuesto fue más laburo para mí, pero salió bárbaro, incluso se viralizó mucho más que el de la fábrica. Pero bueno, es como que mis lectores felices, o ahora seguidores, yo también, y mi cliente encantado. Entonces, como una vez más les digo, ese método de dar siempre un poco más de lo que se espera y estar atento como a la emergencia, al contenido que puede ser, se transformó en mi método y lo empecé a mantener durante el tiempo. Hoy sigo haciendo videos. También hago los circuitos del diseño, que es llevar a gente caminando por Buenos Aires, y ahora lo hice también en Milán, durante la Milan Design Week. Incluso hice un recorrido corriendo para una marca de zapatillas, re loco. Pero la idea siempre es llevar a gente, mostrar lugares que normalmente no ven. Talleres de diseño, lugares que están cerrados al público. Y yo creo que siempre más o menos sigo haciendo lo mismo. También sigo escribiendo, sigo teniendo mi revista online, modero charlas, hago curaduría de eventos y de muestras de diseño. En definitiva, no soy una revista de diseño, no soy una cuenta en redes, no soy una guía turística especializada en diseño, sino que lo que yo hago es comunicar. Y ese comunicar puede ser en distintos formatos, en distintas plataformas, porque si uno se enamora del formato, muere con el formato. Hubiera muerto con el papel si hubiera decidido continuar. Entonces, lo que quería decirles es que en todo trabajo creativo siempre
Esto de dar un poco más al otro, creo que es una clave fundamental. Tal vez es difícil de mantenerla en el tiempo, pero sirve. Entonces, cada vez que un cliente, un lector, una persona les pida algo, háganse, antes de aceptar, una única pregunta. ¿Qué le puedo dar a esa persona que no me está pidiendo? ¿Qué le puedo dar como plus? Esa pregunta es un negocio y es una estrategia que nunca pasa de moda. Gracias.